Hola, ¿se escucha así? Bueno, buenas noches a todos, a todas, a todes. Hoy, además, si no digo todes, estoy muy mal parada en esta fecha. Bienvenidos y bienvenidas y todo eso a esta última charla del ciclo que armamos para celebrar que Barcelona cumplió 15 años. El origen de este ciclo fue, bueno, ¿cómo hacemos para ganar un poco de plata? Por supuesto, no resultó, pero como nada de lo que hacemos. Pero resultó en un ciclo muy interesante para los que hacemos Barcelona y espero que para quienes hayan estado en las 4 charlas y en las otras 3 y en esta también, realmente pensando en el momento que estamos viviendo en general y en estos días con el despido de más de 300 colegas de la agencia de noticias Telam. Creo que está bien puesto esto de periodismo para nadie, con la idea de reflexionar sobre lo que queda del oficio, que va siendo cada vez menos. Así que, bueno, gracias por estar acá, gracias por acompañarnos. Espero que lo sigan haciendo porque por ahora tenemos previsto nosotros seguir haciendo Barcelona. Siempre decimos que la vamos a seguir haciendo hasta que tengamos ganas de hacerla. Hasta que no tengamos más ganas de hacerla sería lo correcto. Por ahora seguimos teniendo ganas, así que cómprenla. Y bueno, gracias por estar acá. Vamos a empezar nuestra, última charla del ciclo. Ustedes saben que nuestro invitado de hoy es Horacio Berbisky y antes de permitirle que entre, de saludarlo, de darle la bienvenida, voy a leer una breve biografía que, por supuesto, saqué de Wikipedia porque no está bien visto en Barcelona investigar ni hacer periodismo. Bueno, como hacen todos, ¿no? Tampoco es que esté haciendo nada que no hagan algunos que se denominan periodistas serios. Horacio Berbisky nació el 11 de febrero de 1942, es un periodista y escritor argentino conocido por su militancia por los derechos humanos. Desde 1999 integra la Junta Directiva de la División Latinoamericana de la ONG Human Rights Watch Américas y desde 2000 preside el CELS. Es autor de más de 20 libros, escribió durante 30 años para el diario argentino Página 12, dirige y escribe en una página web sobre investigación periodística que es www.elcohetealaluna.com. Hay algunos datos interesantes de su biografía, como que a fines de la década del 60, cuando el gobierno de Onganía clausuró la CGT, militó en el peronismo de base y con Rodolfo Walsh y el resto del grupo ingresaron también a las Fuerzas Armadas Peronistas. En los 70 se sumó a la militancia política revolucionaria al integrar las filas del grupo guerrillero Montoneros, con lo que décadas después le fue endilgado haber sido el segundo de Rodolfo Walsh al mando de inteligencia, jefe de inteligencia y jefe de la base Lima. Acusaciones todas que él ha desmentido. Hacemos un salto, porque es muy larga la biografía de Berbisky en Wikipedia. Dice Wikipedia también que en ocasión del conflicto con el espacio agroexportador, integró por un tiempo el espacio Carta Abierta, que desde mayo de 2017 Berbisky se incorporó al equipo del programa semanal de noticias Economía Política, conducido por Roberto Navarro por la señal C5N, y que a partir del domingo 29 de octubre de ese mismo año, regresó junto a Navarro por una emisión digital llamada El Destape Web. También se ha especializado en temas eclesiásticos. Decíamos que entre sus obras más destacadas se encuentran Ezeiza, Robo para la Corona, El Vuelo y vamos a nombrar también Vida de Perro, que es el último libro, en realidad son conversaciones de Horacio Berbisky con Diego Stulwark, que ya lleva su primera edición agotada, va por la segunda edición y se van de gira por la Argentina. Les vamos a contar cuáles son las próximas presentaciones. El 18 de julio va a estar en Rosario, el 25 en Resistencia y el 30 de julio en Córdoba. Muy resumidamente, esta es la biografía de Horacio Berbisky, el invitado que elegimos para cerrar este ciclo de charlas de Barcelona en el CONEX. Adelante, Horacio. Bienvenido.
Bueno, yo le contaba a Horacio antes de empezar esta charla, en bambalinas nos saludamos de vuelta porque son los códigos, ¿no? Sí, ya te saludas 2 veces, para una vez en privado, otra vez para el público. Le contaba un poco y les cuento a ustedes cuál es la dinámica de esta entrevista. Nosotros tenemos armadas algunas secciones o presentaciones que nos sirven como disparadores para que el invitado reflexione o responda como más le guste. La primera sección que vamos a tener es Horacio Berbisky. ¿Cómo fue retratado Horacio Berbisky en las páginas de Barcelona? Pero antes de eso yo quiero decir que Horacio Berbisky fue uno de los primeros periodistas que reconoció a Barcelona como una revista. Reconoció su existencia. Así que acá nuestro agradecimiento porque sos realmente parte de la gente que nos que colaboró de alguna manera para que estemos hoy acá y cumpliendo 15 años. Vamos a ver entonces cómo cubrió Barcelona los últimos 15 años de Horacio Berbisky. Morales Solá, Berbisky, Grondona y Tiefenberg lanzan Periodistas, línea fundadora. Esto recuerda la disolución, ¿no? de la Asociación Periodistas después de la decisión del director de Página 12 de no publicar un panorama económico que había escrito Julio Nudler con críticas al gobierno. ¿Qué recordás de ese episodio, Horacio? ¿De la nota de ustedes? Me causó mucha gracia lo de línea fundadora. Del episodio de la disolución de periodistas, recuerdo casi todo. ¿Pero lo viviste como algo traumático? No, lo viví como una consecuencia natural de los cambios que se estaban produciendo en el país y la falta de sentido que tenía esa asociación en el nuevo contexto. Era una asociación que tenía sentido en la década del 90 frente al gobierno de Menem, donde digamos, había un mínimo común denominador entre las personas que integrábamos la asociación, que desapareció con el paso del tiempo, con el cambio de la situación política general. Y digo, hoy es muy difícil encontrar un mínimo común denominador entre la Nata y yo, por poner un ejemplo. Y de los que están ahí nombrados, Tiefenberg, Morales Solá, Grondona, Magdalena Ruiz Guiñazú, la Nata, ¿con alguno te imaginás en alguna asociación actualmente? No. Tengo cordial relación con algunos de ellos, con Magdalena, por ejemplo, a quien quiero mucho, pero me cuido de no escuchar sus programas, ¿no? Y estoy seguro que a ella le pasa lo mismo. Cada vez que nos vemos, nos encanta encontrarnos, nos damos un beso, charlamos un rato. Estoy seguro que tampoco lee lo que yo escribo y hace muy bien. Siguiente. Horacio Berbisky planea escribir Esa mujer vieja sobre el destino del cadáver de la hermana de Eva Perón. Recordemos, digamos, esto tiene relación o hace referencia al cuento de Rodolfo Walsh sobre Evita, ¿no? Esa mujer, y a tu relación con Rodolfo Walsh, a esta idea de algunos de que fuiste el segundo, la sombra. ¿Qué pensás en relación con eso? ¿En relación con qué? En relación con lo que acabo de decir. Es una boludez. Bien. Siguiente. Va a ser muy fácil esta entrevista. No la voy a tener que remar nada. Que vuelva a dar. Que es un caballero. Obvio. Bueno, fortísima polémica por el título de Ciudadano Ilustre Horacio Berbisky entre quienes consideran que es insostenible que esté al lado de Miguel Ángel Estrella y Leopoldo Federico y quienes aseguran que es una vergüenza ponerlo al lado de Sofovich y Cacho Castaña. Esto es de julio de 2012. Se avisoraba ya la división, ¿no? Digo, ya estaba cobrando fuerza la división de Miguel Ángel Estrella entre y Estrella y Cacho sí. Castaña. Es una interna fuertísima vos porque no estás en tema. Sí, es una interna muy fuerte. ¿Y al lado de quién te sentís más cómodo como ciudadano ilustre de todos ellos?
Y el más ilustre de todo es Cacho Castaña. Y además me siento muy cómodo al lado de él porque el contraste claramente me favorece. Siguiente. Berbitz Caso. Tras la polémica por las notas borradas del archivo digital de página 12, cada vez más gente busca notas extensas y llenas de datos que igual después no lee ni a palos. Bueno, esto refiere a la situación o al momento histórico en el que Bergoglio fue elegido papa, ungido más que elegido. Bueno, se habló de que se habían borrado todas las investigaciones que vos habéis hecho sobre Bergoglio en página 12. Bueno, ese es un episodio interesante porque para mí es una muestra notable de cómo funcionan los fakes o la pseudo verdad. Yo escribí alrededor de 300 notas sobre Bergoglio. Cuando lo eligieron papa, levanté 8 de las 300. Levanté aquellas que todavía no había procesado en un libro, porque estaba tratando de hacerlo. Y no quería que vinieran algunos corresponsales extranjeros de apuro para hacer un fast book a levantar ese material fácilmente, que yo lo estaba trabajando. Y dejé todas las demás. Pero la Nata hizo una nota donde dijo que yo las había levantado a pedido de Cristina y quedó establecido como si fuera la verdad eso. Y nadie se tomó el trabajo de ir a ver en el sitio de página 12 qué había y qué no había, qué había sido levantado y qué no. Digamos, las cosas más claras, más duras, más contundentes contra Bergoglio siempre estuvieron ahí. Y si hoy es difícil encontrarlas es porque han hecho un zafarrancho con la edición digital de página 12 y nada se puede encontrar hoy, ¿no? Pero no tiene nada que ver con Bergoglio, ni con Cristina, ni conmigo. De todos modos, la cercanía la aparente cercanía entre el gobierno de Cristina Kirchner y Bergoglio, ¿a vos te alejó de las coincidencias con ese gobierno? No, para nada. Simplemente no comparto eso. Lo dije públicamente, lo reitero, pero digo, mi posición respecto al gobierno de Cristina nunca quiso decir que yo estoy de acuerdo con todas y cada una de las cosas que ella hacía. No es esa la base. Hay una coincidencia general, básica, sobre la orientación, la línea, el planteo general del gobierno, y después hay una serie de discrepancias sobre temas específicos, puntuales, que cualquiera que haya leído mis columnas conoce perfectamente, que Cristina conoce perfectamente por otra parte, y que no ha dado para nada mi valoración general sobre ella y sobre su gobierno, simplemente que en ese tema yo no estoy de acuerdo. Sigamos, por favor. Firmenich pide que Bonasso y Berbisky resuelvan diferencias con la lealtad y la buena fe, características de montoneros. Bueno, esto también hace referencia al momento en el que Bonasso se enojó porque vos dijiste en un programa que Walsh cayó en una cita a la que Bonasso no se presentó. No, yo nunca dije eso. Eso es parte justamente de cómo se convierte cualquier tema en un canto rodado donde ya se pierden los... Nunca dije tal cosa, jamás dije tal cosa. ¿Y el enfrentamiento con Bonasso entonces, cuál es el origen, si se puede saber? Mira, yo te puedo decir lo que yo sí dije. Yo dije que cuando se decidió que Rodolfo tenía que salir del país, Bonasso era el encargado de llevarle los pasajes o los documentos o el dinero necesario. Y que nunca fue a esa cita. Pero no dije que Rodolfo cayó en esa cita. Jamás dije eso. ¿No volviste a hablar con Bonasso? ¿No tenés relación? No volví a hablar con Bonasso, no.
no me interesa hablar con Bonazo. Y seguramente a él tampoco le interesa hablar conmigo. Bueno, vamos a pasar a la siguiente sección. Ah, no, había una más. Perdón, satisfacción oficial tras el anuncio de Berbisky que ya no escribirá más en Página 12. Cada vez hay más y mejor pluralidad de vozales. ¿Mucha gente se puso contenta con tu...? Un director de arte ahí. No tenemos plata para director de arte. Ya sé. ¿Viste cómo tenemos problemas? Lo sé. Nos pasa lo mismo. Te iba a decir, ahora que tenés un medio... Nos pasa lo mismo. ¿Cómo ves? Digo, me parece que nos puede servir también de disparador para hablar de lo que está pasando hoy con los despedidos de Telam y de verdad de la cada vez menor cantidad de voces, ¿no? Mira... ¿O vos no lo ves así? De la menor cantidad de voces, sí, claro, lo veo y lo escucho así, por supuesto. Ahora, la experiencia personal mía, yo estoy muy contento de haberme ido de Página 12, con independencia del motivo, digamos, de la ofensiva del gobierno, de las amenazas del gobierno, que hay que tomar muy en serio, y las tomo muy en serio. Pero, digamos, después de 30 años, empezar un proyecto nuevo, mucho más atractivo que el viejo, donde puedo hacer todo lo que quiero hacer, limitado únicamente por las horas del día, que no he conseguido que sean más de 24. Estoy trabajando más a esta altura de mi vida que a los 30 años, pero me estoy divirtiendo mucho, lo estoy pasando muy bien y creo que estoy haciendo un producto muy interesante, lo cual no quiere decir convalidar de ninguna manera las presiones del gobierno que llevan a esta situación. Todo esto comienza cuando el presidente dice que me quiere meter en un cohete y mandarme a la luna. Yo me metí solo. ¿Estabas podrido de Página 12? Digo, pensando en vos, no en las amenazas. Mira, no me había dado cuenta, me doy cuenta ahora, que la estoy pasando mucho mejor, que me siento mucho mejor. Si me lo hubieras preguntado hace un año, no sé, te hubiera dicho, no me lo planteaba, no me lo preguntaba, era una rutina establecida a lo largo de 30 años que no me cuestionaba. Pero retrospectivamente sí, estoy muy contento y siento que me estaba aburriendo mucho y ahora no me aburro. Pensaba en lo que hablábamos respecto de esto de la más y mejor pluralidad de vozales, ¿no? Sí. Y que estamos viviendo ajuste en los medios oficiales, ¿no? En los medios, pero también, digamos, hay frecuencias que directamente se cerraron. Radio América. En los oficiales y no solo en los oficiales, hay cosas que en los medios privados no se pueden hacer, están prohibidas. Y no te las permiten hacer, no Por hay ejemplo, forma. Bueno, cada medio tiene sus normas, sus reglas, sus limitaciones, no son todos lo mismo, pero la suma de la publicidad privada más la publicidad oficial más el activismo político del gobierno da como resultado unos niveles de silencio altamente saludables para los intereses oficiales. Porque durante el gobierno anterior había publicidad oficial, pero no iba en la misma dirección que la publicidad privada. En cambio ahora son afluentes del mismo cauce, ¿no? Entonces, si entonces había, digamos, 9-1, ahora hay 10-0 en ese sentido. ¿Pensás que hay alguna responsabilidad del gobierno anterior en relación con su política de medios, de que hoy estemos en esta situación? Pienso que sí, pero me parece secundaria. La hay y me parece que es legítimo señalarla y es positivo señalarla.
pero la clave del problema no está ahí. La clave del problema está en la brutalidad del actual gobierno, en la forma desembosada en que actúa, las presiones que ejerce, las amenazas que envía, la instrumentación de la justicia para efectuar esos aprietes, el uso de medios tecnológicos sofisticados que el anterior gobierno ni sospechaba que existieran. Me parece que eso es la clave del problema. Yo creo que si la ley de medios, la ley audiovisual que se elaboró participativamente, con intervención de sindicatos, de asociaciones civiles, de organismos de derechos humanos, de universidades, se hubiera, digamos, aplicado tal como fue concebida, el panorama sería distinto, y que eso es sin duda una responsabilidad del anterior gobierno, que prefirió negociar con los medios existentes antes que aplicar la ley para que hubiera una mayor diversidad de medios. Pero también es cierto que en muchos aspectos sí aplicó la ley, y la RTA, la Radio Televisión Argentina, fue realmente un modelo extraordinario, que han hecho cosas maravillosas, que fueron absolutamente devastadas por el nuevo gobierno en cuanto llegó. Es decir, hubo cosas que no se hicieron, hubo cosas que se hicieron más o menos, hubo cosas que se hicieron muy bien, y el nuevo gobierno aplanó todo, arrasó con todo. El problema no está en los errores del anterior gobierno, sino en la política perversa del actual. Ahora sí, vamos a la siguiente sección. Bueno, esto es un breve test que te vamos a hacer, en donde vos tenés que decirnos si la noticia que vas a ver salió publicada en Barcelona o en algún medio, entre comillas, serio. Chacareros y tamberos compiten por el sufrimiento. ¿Dónde salió? Eso de Clarín. Clarín, a ver. La Nación. La Nación. ¿Le Me equivoqué. En el poste le pegaste. Siguiente. Los intelectuales K se despegaron de Scioli, Vudú, Jaime, De Vido, Randazzo, Capitanich, Zanini y CFK, pero ratificaron su apoyo total a la continuidad del proyecto. Esto de ustedes. A ver. Sí, es de Barcelona. ¿Tuviste tentación de despegarte de gente vos durante el gobierno anterior? De despegarme de gente. Yo no tuve la sensación de pegarme a gente durante el gobierno anterior. Pero no te identificaban con el kirchnerismo. Ah, sí, pero yo no estuve pegado a nadie. Debaten cómo sumar las nuevas tecnologías al buen periodismo. Y esa es de Clarín también. Sí, muy bien. ¿Cómo se nota que lees Clarín? Siguiente. Aseguran que Seferino Reato ahora contabilizó aparecidos en dictadura. Ese es tuyo. De Barcelona, sí. Convertir la Secretaría de Cultura en ministerio elevó al ciudadano medio a estándares de Suecia, Suiza y Finlandia. Este es tuyo también. A ver, sí. Tuvo que ver con lo que se hizo. Entre otras cosas porque no convirtieron en ministerio. Cadáveres sin ningún control. Ese puede ser de página 12. Muy bien. Creo que es el que mejor hizo este test. Muy bien. ¿Ya terminó? Sí, ya terminó, era cortito. 100%, ¿eh? No, te equivocaste, Clarín, por La Nación. Bueno, ahora sí vamos a pasar a nuestra sección estrella en estas entrevistas, que se llama Mitos y Verdades y que refiere a
situaciones que tienen que ver con tu vida profesional, tratamos. Vos podés decir si es verdadero o falso, si es un mito o es una verdad. En caso de que lo sepa. Claro. Porque O que lo distingas, a que lo esta recuerdes. altura. Primero. Ahí va. Es responsable de los 24 muertos que causó un atentado a la Superintendencia de la Policía Federal organizado por montoneros. Mito. ¿No vas a decir nada más? ¿Tengo que decir algo más? Claro, tenés tiempo para reflexionar. No, esa fue una denuncia que me pusieron un par de meses después de que conseguimos la nulidad de las leyes de punto final de evidencia de vida, como un intento de venganza por haber conseguido eso. Nunca tuve nada que ver con ese episodio. ¿Recordás cuándo fue la primera vez que se publicó algún mito sobre vos? No. Vamos a abrir las preguntas al público. Siguiente. Hizo innumerables copias de la carta a la Junta de Rodolfo Walsh con un mimeógrafo que tenía escondido en su placar. Más o menos. Desarrolle. No era un mimeógrafo, era un hectógrafo. ¿Qué es un hectógrafo? Perdón. Un hectógrafo es un método de copia con alcohol sobre papeles que vienen entintados, y con el alcohol se humedece y la tinta pasa al papel. Es un método más antiguo que el mimeógrafo. Y no eran copias de la carta a la Junta de Rodolfo Walsh, sino de materiales de la agencia de noticias clandestinas Ancla, también de la carta a alguno, pero no era el material básico, sino los cables de Ancla y las copias de la cadena informativa. ¿Cómo era esa Pero situación? lo del placar es verdad. ¿Cómo era esa situación? ¿Era en tu casa? ¿Vos? En mi casa, sí. ¿Y en qué momento fue concretamente y qué hiciste con ese material? Bueno, nosotros teníamos dos instrumentos de comunicación que había inventado Rodolfo y que yo seguí bastante después de su desaparición. Uno era la cadena informativa, que ese, hasta que lo secuestraron, lo escribía él personalmente, que era una sola hoja que se entregaba en mano y se pedía que se hicieran copias y se hiciera circular, con una consigna que había escrito Rodolfo muy hermosa, que se repetía en todas las ediciones, donde decía que el terror se basa en la incomunicación, y pedía que cada uno, digamos, participara haciendo copias, haciendo circular esa información, a romper el aislamiento en el cual prospera el terror, y terminaba, decía, 9 de cada 10 lo estarán esperando, lo cual era un préstamo de la cultura popular. El eslogan del jabón Lux, 9 de cada 10 estrellas, él dice 9 de cada 10 lo estarán esperando, y además un préstamo también del instrumento de las cadenas, que en esa época estaba muy de moda, la cadena del dólar, la cadena de la oración, haga copias, replique, y terminaba diciendo, vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad. Y el otro instrumento era la agencia de noticias clandestinas Ancla, que tenía toda la formalidad de una agencia noticiosa que iba dirigida básicamente a los medios de comunicación, tanto del país como del exterior, con información de lo que estaba ocurriendo en el país y que no se podía encontrar en los medios que uno podía comprar en los kioscos, información que circulaba clandestinamente. En el comienzo de Ancla, yo no escribí en Ancla, yo me encargaba de la producción. Es decir, yo recibía los textos, los tipeaba, los imprimía y los distribuía. Después,
a medida que fueron cayendo compañeros, que otros se fueron del país, que Rodolfo desapareció, bueno, yo asumí también la redacción y los últimos meses de la agencia son exclusivamente míos. Siguiente. De Rodolfo Walsh aprendió los oficios de periodista y de agente de inteligencia. No, ni él ni yo fuimos agentes de inteligencia. Trabajamos en informaciones que maliciosamente se ha tratado de asimilar con los servicios de inteligencia y no tiene nada que ver, son cosas totalmente distintas. Nunca hemos hecho el tipo de trabajo que hacen los servicios de inteligencia y la asimilación de una cosa con la otra es justamente un intento malévolo de desacreditar, de ensuciar, y que surge justamente de los servicios de inteligencia. Hace poquito en un programa de radio recordábamos un episodio vinculado con Rodolfo Walsh durante Ezeiza, y digamos el relato es que él interfería comunicaciones del ACA, y ahí se iba enterando un poco cómo venía la avanzada, digamos, de la derecha y de los parapoliciales. ¿Vos recordás ese episodio? Sí, lo recuerdo muy bien porque la escucha se hizo en mi casa. Yo vivía en un piso 17, en el edificio Bensich, que está en la calle Esmeralda, donde está el Hotel Sofitel, que era un edificio que por razones de disputas familiares estaba en ruinas, no había sido nunca mantenido, y había que subir los 17 pisos por escalera, por lo cual se podía alquilar muy barato en esa época, y descubrimos que ese piso era ideal para las escuchas porque tenía una recepción extraordinaria. Y entonces, bueno, ese día estuvimos Rodolfo, Pirí Lugones y yo haciendo la escucha de las comunicaciones. Rodolfo había descubierto el día anterior, había descubierto que había habido una ocupación a mano armada del Automóvil Club y una incautación de los móviles, y que esos móviles iban a ser usados durante la concentración del 20 de junio por el regreso de Perón. Y por eso montamos el puesto de escucha en mi departamento, y eso nos permitió reconstruir lo que estaba pasando, que era muy confuso, porque en definitiva el tema básico de ese día es que se agarraron a tiros entre dos grupos conducidos por el mismo coronel Osinde. El principal enfrentamiento fue entre ellos, por una confusión, que eso está relatado en detalle en mi libro Ezeiza. Siguiente. Escribió discursos para importantes jerarcas de la Fuerza Aérea entre 1978 y 1982. No, eso es falso, es parte de los intentos por desacreditar mi trabajo que son constantes, y que recrudecen cada vez que aparece alguna cosa nueva, distinta, o que molesta a alguien que no había sido molestado antes. Esto ocurre desde el año 91 en forma sistemática, y es absolutamente falso. ¿Por qué desde el año 91? Y porque fue cuando publiqué Robo para la Corona. Ahí fue que Menem y los servicios de inteligencia tomaron la decisión de, en vez de refutar las cosas que yo planteaba, tratar de destruir al emisor que las planteaba. ¿Y cómo te afecta a vos eso? Mira, nietzscheanamente, todo lo que no te mata te fortalece. ¿Pero cuándo descubriste eso? Y a lo largo del tiempo. Por eso digo, las primeras situaciones... Mirá, las primeras veces era muy duro. Encanecí en una semana. Tenía un pelo negro hermoso. ¿Y qué pensabas que tenías que hacer en ese momento? ¿Cómo debías reaccionar?
O sea, ¿entendías de dónde venía? Sí. Sí, entendía dónde venía, porque además pusieron los dedos, dejaron huellas por todos lados. Dejaron las huellas por todos lados. Uno de los... Es decir, ahí hubo una combinación del gobierno de Menem, los servicios de informaciones, Rodolfo Galimberti, el fiscal Romero Victorica, y fueron dejando las huellas por todos lados. Es decir, Romero Victorica dijo en una entrevista, o va a ir preso o se va a tener que ir del país. Digamos, confesaron lo que estaban buscando. Digo, pues son malos pero tontos. ¿Tuviste miedo de ir preso? No. Siguiente. Nunca dio una razón convincente que explique por qué no se exilió ni fue desaparecido durante la última dictadura. Creo que nadie tiene que dar una explicación de por qué no fue desaparecido. Parece que es una pregunta de absoluta mala fe, ¿no? Bueno, me parece forma parte del mismo, digamos, viene del mismo vocero que lo anterior también, Seguro, ¿no? seguro. Uno de los que más ha dicho estas cosas sobre vos es Gabriel Levinas. ¿Hay alguna razón personal? ¿O es...? No, no creo, es simplemente profesional. Bueno, él estaba en el Porteño, digo, tiene como venía de un lugar que uno podría pensar. Sí, la nata también. La gente cambia, ¿no? Sí. Digo, no jodamos con dónde estaba. ¿Viste? ¿Vos cambiaste? Todos cambiamos. Todos cambiamos. Lo que pasa es que no todos cambiamos de la misma manera. Algunos maduramos, otros se pudren. Todas sus denuncias que involucran a la CIA son dudosas porque el CELS recibe financiación de la Fundación Ford. Mis denuncias que involucran a la CIA, ¿cuáles serán? No tengo muy presente denuncias que involucran a la CIA. Y la Fundación Ford aportaba fondos al CELS desde mucho antes de que yo ingresara al CELS. Desde que yo ingresé se ha reducido su participación al mínimo. ¿Sos piantafondos? ¿Eh? ¿Sos piantafondos? No, he diversificado la fuente de financiamiento. Y además la Fundación Ford con la CIA hace ya más de 25 años que no tiene nada que ver. Pero es un viejo Tuvo que mito. ver en un momento, antes de que yo tuviera nada que ver con el CELS. Siguiente. Tiene un toque con algunos apellidos como Rückauf y Macri. ¿Qué es un TOC? Como un problemita, un asunto, un tema. ¿Yo o ellos? No sé, pero vos los renombraste. Sí. Bueno, Rückauf es una palabra alemana que en una traducción un poco forzada quiere decir trepen, suban, atropellen. Y Macri es así como se escribe el apellido. Es un apellido calabrés, una de las familias más importantes de la mafia calabresa, y se escribe así. Es la grafía auténtica del apellido, no lo inventé yo. Simplemente lo escribí bien. ¿Tenés alguno en carpeta para No uso carpetas. solo carpetazos? No uso carpetas. Tenemos uno más, ¿no? No le molesta que lo consideren un mito viviente. Es que no sé qué es un mito viviente. Alguien como vos, ponele. Un prócer del periodismo. Pero qué prócer, ni prócer. Soy un laburante, sigo laburando ahora como siempre. Prócer es otra cosa, mito es otra cosa, no. No, yo soy un trabajador de prensa que comparto la suerte del conjunto de mis compañeros. Lo que pasa es que tengo más años y, bueno, en consecuencia he hecho más cosas. Pero es cuestión de paciencia, ya vas a llegar. ¿Vos decís?
Sos muy joven. Gracias. Igual me faltan un par de cosas más. Fue el operador mediático más importante del kirchnerismo. ¿Qué te voy a decir, Ingrid? Son opiniones. Yo nunca fui operador del kirchnerismo. Eso está clarísimo, para mí por lo menos. Yo nunca oculté mi simpatía por los gobiernos de Néstor y Cristina, pero nunca fui operador del gobierno. Y he tenido disidencias fuertes sobre temas importantes para el gobierno y no las he ocultado y las he planteado. Eso es absolutamente excluyente con el rol de operador. Los operadores no tienen autonomía, no tienen pensamiento propio, son mutuamente excluyentes esas categorías, ¿no? ¿Cuándo fue la primera vez que te encontraste con Néstor Kirchner? Cuando llegó a Buenos Aires para asumir la presidencia. ¿Él te llamó para encontrarse? Sí, me llamó desde Santa Cruz. Me llamó Artemio López y me dijo que Kirchner quería hablar conmigo y quería saber si yo estaba dispuesto a atenderlo. Porque yo había sido muy crítico de algunas cosas que él había hecho desde la gobernación de Santa Cruz. Le dije que sí, que por supuesto, si el presidente quería hablar conmigo, yo no tenía inconveniente en hablar con él. Media hora después me llamó por teléfono, desde Santa Cruz, me dijo que tenía que designar a los jefes de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas y que como en el CELSA habíamos trabajado mucho en el estudio de antecedentes para impugnar ascensos de militares, quería consultarme sobre el tema. Yo le dije que había un tema previo y era que en su gobierno futuro había gente que estaba planteando cerrar los juicios por crímenes de lesa humanidad y plantear el tema de la reconciliación. Y que en ese caso yo no tenía nada que hablar sobre estos temas con él. Y que podía hablar cualquier cosa, pero este era un tema previo para mí, fundamental. Él me dijo, eso no es así, la política de mi gobierno en esa materia va a ser memoria, verdad y justicia, y quien diga lo contrario, miente. Bueno, quien estaba planteando eso no fue al ministerio al cual estaba destinado. ¿Quién era? No importa. ¿Eh? Sí. No, digo, no importa porque son cuestiones menores. Digo, el eje central es que había gente que estaba planteando eso y Kirchner lo cortó, eso es lo que importa. Entonces después sí hablamos de todo lo otro, y de hecho la designación que él hizo del jefe de Estado Mayor del Ejército implicó el pase a retiro de 27 generales, que fue la purga más grande que se ha hecho en la historia por medios democráticos. Digamos, ha habido purgas mayores en el 55 con el golpe, por cierto, pero dentro de la institucionalidad democrática no, y eso le dio a él una posibilidad de manejo, evitando la reaparición del partido militar y permitiéndole una subordinación del instrumento militar al poder político de la cual no había precedentes en la historia argentina. Esa fue la primera vez. Cuando terminamos esa conversación, me dice, bueno, yo voy a Buenos Aires la semana que viene y entonces nos encontramos. Y ahí nos encontramos y me contó una historia muy divertida. ¿Qué vas a compartir? Sí. Cuando él tomó la decisión de nombrar al nuevo jefe de Estado Mayor, el ministro de Defensa, Pampuro, le presentó la renuncia porque le había prometido a los jefes de Estado Mayor anteriores que ellos iban a continuar. Y
Kirchner le dijo, pero no tenés por qué renunciar. Es una decisión personal del comandante en jefe. Vos no tenés por qué renunciar porque no era tu responsabilidad. Vos diste una opinión. Bueno, Pampuro decidió quedarse. Bueno, ¿y quién es el jefe de Estado Mayor? El general Bendini. Entonces Pampuro tomó la hoja con los datos del escalafón, y fue leyendo. Yo no tengo ningún Bendini. Te falta una hoja, le dijo Kirchner. Estaba en la segunda hoja, no en la primera. Lo cual mide la magnitud de la limpieza que eso implicó. ¿Y te encontrabas después, digamos, más o menos regularmente? Irregularmente, no, regularmente no. Nunca tuve una rutina de encuentros con él, no. ¿Y con Cristina la relación siguió? Bueno, una relación distinta con Cristina, no independiente de la relación con Kirchner. Que empezó con mucho recelo. Cuando yo estaba en un programa de televisión, no me acuerdo qué programa era, antes de que Kirchner asumiera la presidencia, yo dije algo, no sé qué, no me acuerdo qué es lo que dije, algo que les molestó mucho, y Cristina llamó por teléfono al programa y pidió salir al aire, y dijeron que no podía porque estaban los 2 minutos finales y el canal cortaba cuando pasaba la hora, no había forma. Y entonces ella dijo que a mí me pagaba la CIDE, que era una operación en contra de ellos. Bueno, después, cuando no me acuerdo exactamente en qué momento fue, pero fue, creo que durante la campaña electoral, me vino a ver el vocero de Cristina, Miguel Núñez, que era un compañero de agrupación de periodistas, y me dijo que, bueno, que Néstor y Cristina querían saber por qué yo los atacaba, si teníamos tantos puntos en común. Y yo dije, pero si ellos saben por qué. Digo, ¿cómo? Me dice. Y yo, sí, Cristina dijo que a mí me paga la CIDE. No, en serio, sí, que ella sabe. Bueno, se repitió ese diálogo 4 veces hasta que me paré y lo acompañé hasta la puerta. Si ella sabía. Es decir, comenzamos en un nivel complicado. Pero bueno, cambiaron muchas cosas en el país, ¿no? Y yo una vez tuve un diálogo con un colega que había virado hacia una posición muy agresiva contra el gobierno de, no me acuerdo si era de Néstor o de Cristina en ese momento. Y tuvimos una conversación donde yo le dije, ¿vos no te preguntaste por los enemigos que tienen? ¿No te preguntaste si hicieron algo para ganarse esos enemigos o no? Bueno, a los 2 días me llamó y me dijo, me parece que tenés razón, me parece que te agradezco que me lo hayas dicho. Por supuesto, durante 2 meses cambió su enfoque y después volvió naturalmente. Después hay fenómenos sociales, colectivos, que son mucho más fuertes que un diálogo que uno pueda tener con un colega. Hay una presión social, hay una presión de mercado también, que es mucho más fuerte. Pero, digamos, yo siempre tuve muy claro esas cosas que cambiaron. Yo puedo tener muchas discrepancias con Néstor o con Cristina, pero los enemigos que tienen se los ganaron. Y los enemigos que ellos tienen son los que tenemos todos nosotros. Y por razones parecidas. ¿Fue la primera vez que estuviste, digo,
de esta nueva etapa democrática, ¿no? A partir del 83, que tuviste esa cercanía con un gobierno, con un presidente o con una presidenta. En esta época sí. Desde el 83 en adelante sí. Antes había tenido con Cámpora, ¿no? Claro. Sí, por eso pregunté sobre... Sí. Siguiente. Es decir, yo digo, tengo posiciones muy claras, muy definidas. Vos podés estar de acuerdo, podés estar en desacuerdo, pero siempre vas a saber dónde estoy parado, ¿no? Digo, yo no puedo tener cercanía, proximidad con gobiernos con los cuales no coincido en nada, o con los que tengo muy poco que ver. Y sí puedo tenerla con gobiernos con los cuales comparto lineamientos generales, enemigos, líneas políticas. Digo, en definitiva, ese primer diálogo con Kirchner tiene que ver con todo lo que yo venía haciendo desde muchos años atrás. No se da en el aire o sobre cualquier base, se da sobre la base de un trabajo que durante muchísimos años hemos venido realizando desde el CELS y yo en mi trabajo profesional como periodista. Y él decide, digamos, seguir una línea en el tema de memoria, verdad y justicia que coincide con esos planteos. Se puede discutir el nivel de sinceridad de Kirchner al respecto, se ha discutido y me parece legítimo discutirlo, pero no se puede discutir que le dio un impulso a ese tema enorme y que cuando él asumió la presidencia, de ninguna manera esa era una causa apetecible para la dirigencia política, porque si no hubieran venido en tropel, no hubiera venido solo él. Si fuera una cosa obviamente conveniente, rentable políticamente. A mí a veces me han dicho, bueno, pero el kirchnerismo usó a los organismos de derechos humanos. Digo, sí, y nosotros estábamos esperando que vinieran los demás también, pero no vinieron. Hubiéramos querido que nos usaran también. Pero por el contrario lo que hicieron fue atacarnos, ponernos palos en las ruedas. Bueno, Kirchner tuvo esa virtud. Más allá del juicio que cada uno pueda tener sobre la sinceridad con la que lo haya hecho, ¿no? Horacio Berbisky, se fue de Página 12 para que el gobierno de Macri no meta preso a Víctor Santamaría. Un poco hablaste de esto, pero esto es un poco más concreto. Bueno, era una amenaza muy concreta, ¿no? Y yo me fui y ahora hay publicidad oficial. ¿No? ¿La vieron? Se relajó el tema. Parecería, ¿no? ¿Vos no tenés publicidad oficial? No. ¿Por qué será? No busqué tampoco, ¿eh? Armó No, lo digo en serio. Ahí viene este mito que es, armó un portal de noticias para conseguir pauta oficial como Majul, Novarecio y Oliván. ¿No? ¿No dijiste voy a armar un portal y así me lleno de plata con la pauta oficial? No, ¿viste? No, lo interesante de eso que está señalando allí, y que lo ha explicado muy bien unos colegas de Córdoba, del portal El Disenso, es que esa pauta que se pone en esos portales paga otras cosas. Digo, paga la propaganda al gobierno que esa gente hace, no en esos portales que tienen muy bajo nivel de visitas, sino en los medios importantes en los cuales esos periodistas trabajan. Que es el mismo esquema, o parecido, al esquema que Jorge Lanata intentó aplicar en Página 12 y por el cual lo echaron de Página 12. Que él le hacía un gran reportaje al ministro Julio César Arauz en Página 12 y la pauta publicitaria la cobraba en su programa de radio. Bueno, se llama triangular, qué sé yo. Sí, a ver cómo haces. ¿No es algo que hayan hecho todos los gobiernos
la distribución de la pauta oficial a cambio de favores? ¿No es un clásico? Sí, es un clásico. Me parece que aquí lo han llevado a un grado extremo, pero no es nuevo. Sin duda no es nuevo. Y creo que fue Carlos Ulanowski que en uno de sus libros planteó el problema que implica que los periodistas no estén contratados en relación de dependencia, sino que tengan que producir su propio programa porque tienen que, digamos, les dan un espacio, ellos tienen que producir, tienen que conseguir la publicidad y eso obviamente condiciona la cobertura. Si vos vas a un tipo a pedirle que te ponga pauta, es más difícil después que te manejes con libertad en relación con las cosas que esa persona haga como actor político, ¿no? Me parece que este gobierno lo ha llevado a un extremo, ¿no? Pensaba en concretamente esto que decís de que los medios no... Ya pensar en tener un trabajo en relación de dependencia como periodista es imposible. Sí. ¿Qué va a quedar de nosotros, no? ¿Qué vamos a hacer los periodistas? ¿Qué pensás? Ya sé que es una pregunta un poco amplia, pero... Vamos a encontrar formas de producción y de financiamiento distintas, que todavía no sabemos bien cuáles son porque las estamos explorando. Pero las vamos a encontrar en la medida en que haya necesidad de lo que nosotros hacemos, lo vamos a encontrar. Y si no hay, no la vamos a encontrar y desapareceremos. Yo creo que sí la hay. Pero es una, ¿cómo se llama? Obra en construcción, noticia en desarrollo. Considera que Barcelona es la revista de análisis político más seria del país. Lo he dicho varias veces, efectivamente. Es cierto que me repito. Pensé que ibas a decir, es cierto que me arrepiento. No. La judía que hay en mí. De ninguna manera. No me arrepiento, lo pienso realmente. Y sobre todo lo pensé en los momentos en que lo dije, porque no lo dije así en abstracto. Lo dije hablando específicamente de algunas notas muy concretas, que no recuerdo cuáles son, pero... Está bien, no somos brillantes siempre, es así, es verdad. No, no quise decir eso. Son brillantes siempre, pero yo me refería a algunos temas algunos puntos específicos que justifican decir que es la mejor revista política. También es verdad que muchas no hay, ¿no? Tampoco se... ¿eh? Muchas no hay tampoco. Es lo que quería decir. Tenemos ese tema. Es parte del problema, sí. Creo que esa era la última placa, sí. Bueno, terminamos con esta sección y vamos a pasar a otra que tiene que ver con hablar un poco de... Es una sección autorreferencial. Son tapas de la revista sobre las cuales puedes hablar bien. No sé, no había otra opción, pero bueno. Sí, por ahí un poco hablar... nos van a ayudar un poco a hablar sobre el periodismo. Perdón, le de la espalda, porque si no, no veo. Los 100 rumores que ponen en peligro a la Argentina. La verdad que nadie quiere contar. Esto refiere a una manera de hacer periodismo entre comillas, ¿no? Esto de hoy un rumor es noticia y a nosotros nos enseñaban que había que chequear y esas cosas que hoy ya no se usan. Bueno, o no están algunos así. no usan, otros sí usan. Digo, yo por ejemplo no tengo ninguna afinidad ideológica con el Diario de la Nación, pero tengo respeto profesional por cómo permiten trabajar a varios de sus periodistas. Digo, me parece que el trabajo de Hugo Alconada, de Jorge Urienberri, de Santiago D'Apelo en La Nación, de, no me acuerdo el nombre de pila, de Sued, Gabriel Sued, son respetables. Digo, es gente que tiene respeto por sí misma y en consecuencia por el público, que corren riesgo con sus editores. Alconada varias veces ofreció la renuncia en el diario por
malestar que causaron algunas de sus investigaciones. Y La Nación es un diario que, con toda la porquería que trae, de todos modos mantiene el recuerdo del origen o del momento ideal, del momento fundacional, de qué eran. No sé si se acuerdan ustedes de ese dibujo extraordinario de Quino, de una pareja de dos viejitos que en mitad de la noche se despiertan, sobresaltados, se sientan en la cama, se miran así y a dúo dicen, ¿qué éramos nosotros? Bueno, los de La Nación eran periodistas. Los de Clarín, el Alzheimer ya los ha devastado y ya no se acuerdan qué eran. Eso es una operación desde el pronóstico del tiempo hasta la historieta de la contratapa. La Nación no. Chequean, verifican, investigan. Algunos periodistas, algunas notas. No exageremos tampoco. No es que sea el gran modelo de periodismo, pero conservan un vestigio a través de esas personas que he mencionado y alguna otra que seguramente me olvidé y que no lo merece, que me olvide. Pero de todos modos esa tapa que ustedes han hecho es totalmente válida como reflexión general sobre el estado general del periodismo. Sobre todo, bueno, Clarín es un ejemplo fantástico en ese sentido. Además, digo, no, aparte de los rumores, ¿no? No se citan las fuentes. Se afana material de otros medios alevosamente sin mencionar de dónde viene la información. Cuando hay un error no se rectifica. Y si hay que rectificarlo, porque no queda más remedio que rectificarlo, se disfraza eso como si fuera una confirmación, pero con un detalle que no es así. Digo, al día de hoy, Clarín no ha hecho una rectificación de la serie de notas, porque no es una operación, es una sucesión de notas, afirmando que Máximo Kirchner y Nilda Garret tenían una cuenta con 50 millones de dólares en no sé qué banco, que ha sido desmentido por el banco, por la Autoridad Regulatoria Monetaria de Estados Unidos, y Clarín sigue sin darse por enterado. Bueno, las radios es el modelo norteamericano del talk show donde se dice cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa. Los programas de panelistas en la televisión donde se dice absolutamente cualquier cosa. Y que va de alguna manera creando un hábito y una cultura y una costumbre donde el primero que dice cualquier cosa es alguien que viene de algún submundo, pero a la vez siguiente ya lo dice una persona del mundo y a la vez siguiente lo dice alguien incluso respetado y ya se generalizó y es todo lo mismo, ¿no? Y sobre el estado del periodismo y en Clarín en particular, ¿pensás que es toda operación que forma parte de alguna cuestión conspirativa o que ahí también tiene que ver con la precarización laboral? Digo, hay como una serie de factores que podrían influir en eso que se publica. No, yo creo que tiene que ver con decisiones de política empresarial. Tiene que ver también con que, bueno, los mejores periodistas se han ido. Ha habido una sangría de buenos periodistas. Muchos de ellos porque no aguantan este esquema al que he hecho referencia. Por supuesto, el tema de la precarización ayuda, digamos, que haya gente más joven, con menos experiencia, peor paga. Pero yo tengo compañeros de trabajo muy jóvenes y que no están cobrando una fortuna por su trabajo y que hacen un trabajo muy serio. La investigación que hizo Juana Morín sobre el financiamiento
de la campaña de Vidal, Ocaña y Bullrich en la provincia de Buenos Aires, con dinero sucio, atribuyéndole donaciones a gente indigente que no estaba en posibilidad de hacerlo, afiliándolo falsamente al partido. Amorín tiene creo 28 años y sus condiciones de trabajo no son extraordinarias y sin embargo, por eso no creo que venga por el lado de la precarización. La precarización es un problema grave, serio, pero no, me parece que no es la explicación de los 100 rumores que pusieron en peligro a la Argentina. Siguiente. Bergoglio. Es muy difícil competir con un nazi alemán. Apenas delaté a algunos subversivos, afirma el casi papa. Esto es cuando estaba ahí en las gateras, ¿no? Bergoglio. Esto fue en el 5. Claro, 2005. Cuando perdió Claro. con Ratzinger justamente. A mí esta etapa me parece extraordinaria y es una de las cuales por las que dije que es la revista política más seria de la Argentina. Es hiperrealista esto. ¿Tuviste tu relación con el Papa cuál es hoy? Periodísticamente, supongo. Pero en lo personal no tengo ninguna relación con él. Desde que se fue a Roma no lo he vuelto a ver. He recibido sondeos para ir a verlo y no me interesa ir a verlo, no voy a ir a verlo. Sondeos indirectos, no es que me mandó una invitación, sino consulta si yo estaría dispuesto. No estoy dispuesto. ¿Por qué? Porque conozco la maquinaria de mentiras, la trama de difamaciones, a la cual se superpone la personalidad de él con la institución que comanda. Y no puedo esperar nada positivo de un encuentro con él. ¿Y por qué pensás que se quiere encontrar con vos? ¿Una suerte de blanqueo? ¿Qué te parece? No, a mí me parece eso, pero... Sí, es obvio. Me parece que soy la figurita difícil del álbum, ¿no? Todas las demás ya las tiene, ¿no? Bueno, lo invitó Horacio González. Y Horacio González le dijo sí, si viene Berbigi como testigo. ¿No funcionó? Y no. Divino, Horacio, realmente extraordinario. Perdón por contar esto, Horacio. Él no me lo contó. Me lo contó otra persona. Si él me lo hubiera contado, no podría contarlo yo aquí. Néstor Not Dead. Murió un crispador, nace un rockstar. Esto, bueno, fue la etapa que hicimos cuando murió Kirchner. Nos costó un montón. Se comprende. ¿Cómo? Hay mucha gente a la cual le indignó esta etapa. ¿Por qué? ¿A vos te indignó, no? A mí no. Pero conozco mucha gente que sí. ¿Pero les pareció que ofensiva? Sí. Me parece reivindicatoria, pero bueno, depende de... Igual, solemos ofender, así que no me sorprende. Claro, por supuesto. Si no ofende, no funciona tampoco. No, a mí no me ofendió, pero conozco mucha gente que sí. Y sobre todo había mucho dolor en ese momento, ¿no? Me parece que tiene que ver con eso. El día de la muerte de Néstor era el día del censo. Y el censista que llegó a casa, un chico joven, se desahogó, se puso a llorar. Él venía censando por la zona de Recoleta
Y dice, estos hijos de puta están festejando, están tomando champán. No soporto más, no soporto más. Había mucha gente muy dolorida. Tal vez por eso provocó esa reacción. Tal vez si la tapa hubiera sido unos meses después, no hubiera provocado el mismo efecto en ese sentido. Siguiente. En vísperas del Día del Periodista, un debate siempre vigente, los herederos de Rodolfo Walsh, y tenemos ahí a Fernando Bravo y a Orlando Barone. Te dejaron afuera. Gracias. Bueno, ya hablamos de un poco de tu relación con Walsh, pero pienso en 678. Me trae a la mente el querido Osvaldo, ya no sé ni qué digo, Orlando Barone. ¿Cómo viste vos ese programa? ¿Cómo lo analizás hoy, que todavía que está demonizado? Yo plantearía varias cosas por separado. Después se pueden volver a juntar, pero me parece que analíticamente hay que separar las cosas. Una cosa es la existencia del programa y qué significó el programa en el contexto en el que apareció. Otra cosa es cómo estaba hecho el programa y en las partes en que se dividía. Una cosa era el informe que presentaba inicialmente y otra era la mesa de debate posterior o las entrevistas posteriores. Yo nunca fui al programa. Me invitaron muchas veces y siempre dije que no. Hasta que un día me llamó el productor de Beers, se llama. Sí, Diego Birz. Diego Birz. Y le dije, mira, vamos a hacer una cosa. Cuando yo quiera ir para plantear algo que me interesa, te aviso yo a vos. Si antes de eso la respuesta es siempre no. Es un formato con el cual yo no me hubiera sentido nunca cómodo. No tiene que ver conmigo por razones de estilo, personales, sin que implique ningún juicio de valor sobre el trabajo de ellos. Los informes tenían a veces material interesante. Estaban, digamos, dirigidos políticamente desde el Poder Ejecutivo. El material a veces era bueno. La forma en que lo presentaban era vomitiva. Con ese locutor, con esa voz insoportable y además con el estilo de repetir las cosas 14 veces, como diciendo, como vos sos un tarado, te lo voy a repetir. ¿Entendiste lo que dijo? Mirá lo que dijo. Le ponemos un dedo así, le señalamos, mirá lo que dijo. Le distorsionamos la voz, lo ponemos más lento, lo ponemos en blanco y negro sobre el color. Bueno, todo eso me parecía insoportable. El debate no, me parecía bien, me parecía interesante. Y una vez me hicieron una entrevista sobre el tema en una revista que no era Barcelona, donde me dijeron, bueno, dicen que es un programa de propaganda. Le digo, sí, es un programa de propaganda. No tengo duda de que es un programa de propaganda, pero me parece legítimo que el gobierno tenga un programa de propaganda en medio de tantos programas de oposición que sobreabundan. Le digo, y TN no es menos de propaganda que 678. Los programas de TN también son de propaganda, nada más que una es a favor y la otra es en contra. Uno puede decir, bueno, el uso de fondos públicos, bueno, el uso de fondos públicos en dosis mínimas como era ese programa,
Y para enfrentar un bloqueo informativo contundente, a mí me parece que es legítimo. En todo caso, eso es lo que hay que discutir. Si es un valor absoluto, sin excepciones, de que nunca se puede usar un fondo público para hacer una expresión en favor de una política oficial, o si debería ponerse algún tipo de advertencia respecto del uso del fondo y de la índole del programa o no. Esas son las cosas que se puede discutir. Ahora, a mí me parece totalmente legítimo que un gobierno absolutamente asediado, en minoría, tenga una posibilidad de hacerse oír. Ahora, eso también ha dado lugar a distorsiones. Por ejemplo, cuando se hizo la prórroga de las licencias de los canales de televisión, yo fui muy crítico. Me pareció una medida grave. Y ahí escribí varias cosas y Kirchner un día me dijo, el problema es que si no se prorrogaban las licencias, Canal 9 y Canal 2 quebraban. Solo con la prórroga de las licencias pueden conseguir refinanciamiento para su deuda y sobrevivir. Y si no sobreviven, si cierran, si quiebran, quedamos en manos de Clarín y yo puedo hacer o decir cualquier cosa y nadie se va a enterar, porque no me van a dar la posibilidad de que trascienda lo que yo digo y lo que yo hago. Y yo digo, pero mirá que Haddad y Monetta son peores que Clarín, ¿eh? Y él me contestó, pero no tienen fuerza. Bueno, ese es un diálogo propio de un intelectual y un político. Son roles distintos. Yo le señalé cosas que creo que son absolutamente válidas. Y él me contestó cosas que también son absolutamente válidas desde la óptica de cada uno. Si él no hubiera hecho, digo, a mí me parece nefasto que se hayan prorrogado las licencias, que se haya cristalizado un panorama mediático, además con el permiso después para vender, revender y hacer todas las combinaciones, enjuagues sucios que se hicieron y que se siguen haciendo hasta el día de hoy. Pero el argumento de él, de que si quedaba en manos de Clarín, quedaba totalmente aislado, silenciado, es real, es la verdad. Si hubiera podido hacer mejor, seguro se hubiera podido hacer mejor. Hay muchas cosas que se hubieran podido hacer mejor. Ahora, yo no puedo tener la pedantería de pensar de que yo sé mejor que él cómo hay que hacer las cosas y que, por ejemplo, voy a poner otro ejemplo. Desde el CELS nosotros le habíamos planteado a los gobiernos anteriores la propuesta de bajar los cuadros de Viñone y de Videla del Colegio Militar, como un gesto simbólico hacia las nuevas generaciones de militares para que no se formaran bajo la advocación de dos criminales como Videla y Viñone. Se lo planteamos a los ministros de Defensa de la Rúa y del senador Duhalde, Horacio Germán y Ricardo López Murphy. Los dos tuvieron una reacción parecida, se reían nerviosamente. Les parecía una enormidad, no, ni podían argumentar, se reían nerviosamente. Se lo planteamos después al ministro de Defensa de Kirchner, José Pampuro, y al secretario de Defensa, Julián Domínguez. Pampuro también se puso nervioso, pero no se rió. Domínguez dijo, qué buena idea, y Pampuro dijo, bueno, pero esto me excede, esto hay que hablarlo con el presidente. Le digo, me parece muy bien. Hicimos una cita, yo fui a la Casa de Gobierno preparado con toda la argumentación que veníamos
trabajando desde hacía mucho tiempo, y fue la reunión más breve que tuve, porque terminé de enunciarlo y en 2 minutos me dijo, lo hacemos este 24 de marzo. Fue instantáneo. Y entonces me dice, venís vos, viene Estela, viene Eve, y hacemos la ceremonia allí. Y yo dije, no me parece. Me parece que tiene que ser otro tipo de ceremonia. Me parece que se me ocurren 2 alternativas. Si vos querés hacer un acto político, tiene que ser grande y amplio. Y hay que hacer participar a sectores políticos, empresariales, culturales, sindicales, que no pueden ser los organismos de derechos humanos solamente. Y si no querés hacer eso, tiene que ser un acto puramente institucional del comandante en jefe con sus subordinados, y nada más que eso. Y él me dijo, bueno, lo vemos. Cambió de tema, me dio la impresión de que no le atraía el tema. Después se trascendió que se iba a hacer el 24 de marzo, él no me dijo más nada. Y el 23 de marzo me llamó por teléfono. Me dijo, bueno, vamos mañana a bajar los cuadros. Y yo dije, Néstor, ¿te acordás lo que te dije? Bueno, si vos no te animás, voy yo solo. Después me enteré que con Estela tuvo un diálogo muy parecido, que Estela le dijo prácticamente lo mismo y tampoco aceptó ir. Yo estoy profundamente arrepentido de no haber ido. Pasados casi 15 años del episodio, porque esa foto es histórica. La iniciativa fue mía y me hubiera gustado. Pero creo que el razonamiento que yo le planteé era correcto. Y en definitiva, él hizo una de las 2 cosas que yo le sugerí. Fue un acto puramente institucional. No hubo nadie de los organismos. Estuvo él con sus subordinados. Bueno, eso también son el tipo de diálogo que no tienen los operadores. Tu reloj dice que son las 9 y que esta conversación tiene que terminar. Podemos hacer otro ciclo para el cumpleaños 16. Horacio, muchísimas 16. gracias. Y digo, el año que viene cumplimos 16. Pero hay que esperar más, 16 de a 1 no se puede. ¿No? No. Sos muy ansiosa. Muy ansioso, muy ansioso. Bueno, gracias a Ingrid y a Paula y a todos los compañeros acá tengo de todos los Barcelona agradecimientos. Mira, me hiciste acordar que tengo que... por la revista que hacen, por la persistencia, por toda la gente a la que han molestado. En general tienen un balance bastante positivo. Han molestado a quienes merecen ser molestados en mayor proporción de quienes no merecen ser molestados. Algo habrán hecho los que también... Algo habremos hecho. Y es un placer verla siempre, la revista. Yo le cambiaría algunas cosas, le modificaría algún formato. Creo que es hora de calafatearla un poco. Pero aún así me parece que es muy bueno que exista y me alegro mucho de acompañarlos en el cumpleaños de 15. Muchas gracias, Horacio. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias a la gente del CONEX por habernos dejado hacer este ciclo acá, especialmente a Juan Fasari y a Pedro Clavier. Y bueno, muchas gracias a mis compañeros Carolina Topatich, Fernando Sánchez y Paula Rodríguez, que se pusieron al hombro toda esta producción. Gracias de nuevo a ustedes por haber venido. Gracias, Horacio, por estar siempre con nosotros. Y hasta la próxima.